Buenos días, este será nuestro programa Opera Naturales. En él enseñaremos las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación a personas con discapacidad visual. En esta parte solo mostraremos la suma y la multiplicación, ya que la resta se había presentado previamente. En esta interfaz, el usuario deberá oprimir la pantalla y posteriormente va a indicar los dos sumandos que desea operar. El programa realizará la suma de ambos sumandos indicando el valor posicional de cada uno de los sumandos y también el valor posicional del resultado. Este proceso dará las instrucciones al usuario que debe realizar para hacer la suma. Por otro lado, este proceso se ejecutará después de que el usuario oprima clic, reconociendo la voz y luego limpiando cada una de las variables, incluyendo las listas para iniciar un nuevo proceso de suma. La información quedará guardada en la variable result. Posteriormente, este espacio lo que hará es separar la variable result en dos elementos, cada uno en la palabra más, donde está el sumando 1 y el sumando 2. Luego, este espacio lo que hará es tomar el ítem 1 de esa lista y separarlo por espacios, guardándolo nuevamente en una variable sumando 1. Lo mismo pasará con la variable sumando 2. El proceso a seguir es remover los espacios o los vacíos que hayan quedado guardados en algunos de los ítems de la lista para que solo se puedan expresar o se puedan observar los números. Este for lo que hará es tomar cada ítem de la lista sumando 1 y ese ítem lo va a multiplicar por 10 a la posición menos 1, de tal manera que cada ítem va a quedar con su respectivo valor posicional. Por ejemplo, 51, en el primer ítem va a quedar el 1 y en el segundo ítem va a quedar el 50, de tal manera que 50 más 1 da 51. Lo mismo para el sumando 2, por eso es este segundo for. Bueno, para esta segunda parte, lo que hará este for es invertir la lista de cada uno del sumando 1, igual para el sumando 2. Lo que hará es que en la primera posición queden las unidades, en la segunda las decenas, en la tercera las centenas y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando el usuario dice 51, en la primera posición queda 5 y en la segunda el 1. Cuando se le da el valor posicional, en la primera posición quedará el 50 y en la segunda el 1. La idea de este for es que en la primera posición quede el 1 y en la segunda el 50. Lo que hará este sí es comparar las longitudes de las listas del sumando 1 invertido con la longitud del sumando 2. Lo que hará, si la longitud del sumando 1 es mayor que la longitud del sumando 2, le agregará cuantos sean necesarios ceros a la lista del sumando 2 invertido para que las listas queden iguales. En caso contrario, si la longitud de la lista del sumando 1 es menor que la longitud del sumando 2, le agregará ceros a la lista del sumando 1 para que queden de igual tamaño. En este for lo que se hará es coger los elementos de la lista global sumando 1 invertidos y dividirlo por el valor posicional. Y luego lo concatenará, cada posición lo concatenará con la palabra del valor posicional que le corresponde. En el ejemplo del número 52, en el primer elemento de la lista estará el 2, lo dividirá por 10 a la 0 y este 2 lo concatenará con la palabra unidades, para que en sumando 1 letras quede 2 unidades. Y lo mismo. En esta parte lo que hará el programa es ya hacer su respectiva suma e ir concatenando cada uno de los elementos de esa lista con la palabra o unidades o decenas o centenas según corresponda e irloselo expresando al usuario. Ahora explicaremos la interfaz de la multiplicación. El usuario deberá cliquear la pantalla y decir los datos que desea multiplicar. Posteriormente, el celular en un audio le dirá al usuario el resultado de la multiplicación. Bueno, en esta parte del programa podemos apreciar las variables que vamos a usar durante el procedimiento. Estas cosas de listas, valores numéricos y caracteres. Cuando se inicia la pantalla, el programa dirá las instrucciones que debe seguir el usuario. Cuando el usuario pulse el botón, se reconocerá la voz y se guardarán los datos que diga. Posteriormente se limpiarán todas las variables, es decir, volverán a su valor inicial. Bueno, ahora bien, luego de reconocer la voz, guardará ese resultado en la variable result.
se crea una lista llamada elementos donde se separará por la palabra por. Se creará una lista llamada factor 1 donde se escoge el índice 1 de la lista, o sea, es el factor 1, y se separará por vacío. Esto mismo sucederá con el factor 2, que se encuentra en el segundo índice de la lista de elementos. También se separará por vacío. Esto para obtener la posición de cada uno de los factores. Bueno, por defecto sabemos que el programa guarda en el primer elemento de cada lista vacío. Entonces, estos dos procesos nos eliminan el vacío. También evidenciamos que por la forma en que se separan, es decir, por vacíos, se generan en las listas vacíos y espacios. Entonces, generamos 4 ciclos for para barrer cada lista, la lista del factor 1 y la lista del factor 1, en busca de vacíos y espacios y removerlos, para que en estas listas solo nos queden las posiciones de los números. Bueno, ahora tenemos este ciclo for, que lo que hará es barrer cada elemento de la lista factor 1 y multiplicarlo por 10 a la longitud de la lista menos 1. Esto con el fin de dar a cada posición de la lista su valor posicional. Antes de esto, si el usuario nos dice 52, en el primer índice de la lista factor 1 se guarda el 5 y en el segundo 2. Después de realizar el ciclo nos quedan en el primer elemento 50 y en el segundo elemento de la lista factor 1, 2. Este mismo procedimiento se realiza con el factor 2 en este ciclo for. Bueno, ahora bien, como nosotros multiplicamos de derecha a izquierda, entonces lo que tenemos que hacer es voltear los elementos del factor 1. Es decir, si anteriormente teníamos en la posición del factor 1 el 50 y en la segunda posición el 2. Lo que realizan estos dos ciclos es dejar en la primera posición las unidades, es decir, 2, y en la segunda las centenas, o sea, el 50. Esto se realiza con el factor 1 y el factor 2. Como ya se tenía en la lista organizada las unidades, las decenas, las centenas y así sucesivamente, ahora en este for vamos a dividir cada elemento por la potencia de 10 que le corresponde y concatenaremos con el nombre del valor posicional que le corresponde, y lo guardaremos en la variable global fact 1 y haremos lo mismo para el factor 2. Ahora este ciclo tiene como fin comparar la longitud de las listas y la lista que sea más corta la completará con ceros hasta que las longitudes de las listas sean iguales. Enseguida, con estos dos ciclos, multiplicamos cada valor del factor 2 por cada elemento del factor 1. En el siguiente for, lo que hacemos es sumar los resultados obtenidos anteriormente. Con este for, lo que haremos es concatenar los números del resultado de acuerdo al nombre del valor posicional que le corresponda y el programa le dirá al usuario el resultado. A continuación presentaremos el documento referente al proyecto de Física 1. En este encontraremos la introducción donde se puede apreciar que las TIC han marcado tendencia en los últimos años. Por tanto, nuestro proyecto busca un nuevo objeto virtual de aprendizaje que consiste en una aplicación de Android para celulares que nos ayudará a realizar operaciones básicas de los números naturales para niños con discapacidades visuales. Siguiente, encontraremos los objetivos, que nos dice que diseñar un objeto virtual de aprendizaje que permita el aprendizaje de las operaciones básicas en el conjunto de los números naturales para niños con discapacidad. Luego de esto encontramos la justificación y marco teórico. Encontraremos elementos necesarios y que nos ayudarán para el desarrollo de nuestro proyecto, donde encontramos conceptos como el conjunto de los números naturales, App Inventor, que es el programa que utilizaremos para crear nuestro OVA, que es un OVA, la importancia de los OVAs en la educación. Luego de esto encontraremos el diseño tecnológico que está dividido por avances. El primer avance ya fue presentado donde se habló de la interfaz de inicio y resta y ya se realizaron las correcciones propuestas por el profesor. En el segundo avance hablaremos de la suma. En la suma encontraremos los pasos que debe seguir el usuario para realizar la suma, la visualización de la interfaz y el diseño en bloques. Siguiente, la interfaz de multiplicación, donde igual que la suma habla de la
de los pasos que el usuario debe seguir, la visualización y el diseño del OA. Siguiente, y finalizando con la bibliografía. Como se había mencionado anteriormente, para este avance del proyecto presentaremos la suma y la multiplicación. Para esto, abriremos la aplicación de Opera Naturales. Bienvenido a Opera Naturales. Pulse la pantalla y diga 1 para suma, 2 para resta o 3 para multiplicación. Lo primero que haremos es la suma. Entonces pulsaremos la pantalla y diremos 1. 1. Pulse la pantalla y diga los números que desea operar separados con la palabra más, menciona primero el mayor y luego el menor. Recuerda que el programa solo opera números naturales. Ahora pulsaremos la pantalla y diremos los dos sumandos que deseamos sumar. 1323 más 323. El primer sumando se puede expresar como más 3 unidades más 2 decenas más 3 centenas más 1 unidades de 1000. El segundo sumando se puede expresar como más 3 unidades más 2 decenas más 3 centenas más 0 unidades de 1000. El resultado se puede expresar como más 6 unidades más 4 decenas más 6 centenas más 1 unidades de 1000 más 0 decenas de 1000. Ahora probaremos la multiplicación. La opción para la multiplicación es la 3. Entonces pulsaremos la pantalla y diremos 3. 3. Pulse la pantalla y mencione los números que desea operar separados por la palabra por. Recuerde que el programa opera solo números naturales. Ahora pulsaremos la pantalla y diremos los dos factores que deseamos operar. 320 por 20. El factor 1 se puede expresar como más 0 unidades más 2 decenas más 3 centenas. El factor 2 se puede expresar como más 0 unidades más 2 decenas. Y el resultado se puede expresar como más 0 unidades más 0 decenas más 4 centenas más 6 unidades de 1000 más 0 decenas de 1000. Y este es el segundo avance del proyecto de Opera Naturales.